Ahí ya, Ahora ya sí, vamos a charlar. sí. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo estás? Majo, ¿cómo andás? Bienvenida. Bien, ¿cómo están? Gracias por la invitación, ¿Podemos... Carlos. ¿Maduro puede convertirse en el nuevo Noriega de este siglo? Bueno, es un tema medio controversial, igual de todas maneras, porque nada es lo mismo que lo que fue en el pasado, ¿no? Ujú, Nicolás claro. Maduro es la representación de algo totalmente distinto, con una idiosincrasia distinta. Ujú. Sabemos que Noriega era desde otra mirada y desde mi consideración puede ser, pero Yo me tendríamos refiero a que que sea un ver presidente eventualmente. expulsado por la fuerza con una incursión militar a Estados Unidos. Y es muy probable lo que se está armando. Ujú. Efectivamente, hay una discusión estratégica militar bastante grande, hay un acercamiento por parte del mundo a que esto suceda, y en Sí. ese periodo también eso pasó por presión social. Ujú. Como decía Eduardo Galeano, ¿no? Sabemos que los poderosos en la historia a su gusto y el resto la padece, entonces Claro. seguimos en la misma línea, pero Mm. así como bien decía el informe, que fue bastante estratégico y cortito, hay todo un mecanismo por detrás militar que está avalado a nivel internacional Sí. por también ser una de las potencias globales del mundo, ¿no? Ujú, claro. Cuando uno piensa, Majo, en Estados Unidos, con su flota ahí frente a las costas de Venezuela, no puede dejar de pensar en Rusia, que es un aliado estratégico de Venezuela, en Irán. ¿Qué pasa con esos jugadores que también tienen poder? Y bueno, vos fíjate de que hay algún tipo de acercamiento hacia Nicolás Maduro, pero no hay presencia de Mm, ambos en la zona, no hay un enfrentamiento efectivo. Hoy Venezuela se sostiene por su recurso estratégico, que es el petróleo, sí, por estar en la única organización del mundo que aún lo sigue bancando, que es la OPEP. No hay una verdadera diligencia por parte de sus aliados de querer de ayudarlo. como evitar esta situación, ¿no? Yo no Claro. veo una embarcación de Rusia enfrentando a los tres barcos militares de Estados Unidos que están en el lugar. Mm, Yo, efectivamente, como analista y periodista internacional y que estudia este tema hace muchísimos años, porque es la situación venezolana es lo primero que nos pega a la hora de estudiar justo nosotros que somos contemporáneos, porque es el país que hoy está aislado del mundo sí, y que y que es el más cercano a únicamente nosotros. pertenece y es más cercano, es el famoso hermano latinoamericano, ¿no? Y Sí, en el análisis es como decir, bueno, hay una realidad. Estados Unidos se está tomando atrevimientos bastante graves respecto a la soberanía territorial de un Estado, que no es solamente hacia Nicolás Maduro, sino es hacia toda la sociedad venezolana, ujú, pero tampoco podemos desconocer. Yo repito esto que vengo diciendo en muchos lugares, yo una vez sostuve en un medio de que esto era una democracia con tintes autoritarios a principio de año, pero hoy yo me rectifico y digo, esto es un gobierno autoritario por todos los gajes y por el régimen que se está planteando a partir de la última intervención de Nicolás Maduro en su nueva presidencia, ¿no? claro, De este año, que las campañas fueron sí, totalmente fraudulentas. sí, Es decir, hoy podemos observar verdaderamente a claro. un dictador y hay dos situaciones. Ujú, Tenemos una Venezuela con un gobierno con autoritarismo porque podemos ver sí, la represión social, la represión política, el perseguimiento de la oposición política, y vemos un Estados Unidos que se tapa bajo este nuevo concepto, como también lo hizo en Medio Oriente muchas veces, con el tema de la religión, en este caso con el tema del narcotráfico. ujú, Y vemos un mundo dividido en dos, diciendo que no deben ingresar por el tema de la soberanía internacional, la presión social es muy importante, yo ya se los dije cuando hablamos de Palestina e Israel, y sí. vemos después un mundo, ¿no? Con una mitad muy grande que quieren que ingresen al territorio y salven a la sociedad venezolana. Pero Majo, quien está en el medio es la sociedad sí. venezolana, ¿no? Yo me pregunto, ponele que de algún modo Maduro se vaya, ya sea que negocie una salida y se va a Rusia o se va a Irán, ya sea que hay una invasión, no sabemos. ¿Qué viene después de Maduro? ¿Corina Machado y González Urrutia? ¿O Trump pondrá un delegado ahí que gobierne? ¿Qué va a pasar? ¿O qué suponés que puede pasar? Bueno, suponer es difícil, no hay que hacer futurología, pero lo que se estudia y lo que se analiza en este periodo es que ellos ya tuvieron un contacto telefónico, no es el Ujú, primer contacto telefónico que tienen, ¿sí? Es ahora por el tema del conflicto, se descarta cualquier tipo de reunión bilateral que van a tener entre ellos porque la Casa Blanca lo dijo así, no se van a reunir, solamente fue una conversación.
en donde el presidente Trump le propuso vías de solución para una transición pacífica, o sea, que él deje hasta fin de año o en esto que queda del año la presidencia para poder cambiar y obviamente que va a haber una intervención. Ahora, hay dos formas de intervenir un Estado. Esto es unilateralmente, lo tienen que hacer a través de la coalición internacional, se tiene que tratar en Naciones Unidas y tiene que haber una peacekeeper, o sea, una misión de paz. Por otro lado, pueden intervenir de manera a través de los foros internacionales. Ahí está la OEA, están un montón de foros internacionales que hoy parecen que carecen de poder efectivamente y que no toman decisiones concretas respecto al tema, pero hay una cuestión intermedia que es el derecho internacional y uno de los supuestos centrales que es la no intervención de asuntos privados de un Estado. Claro. Y hoy vemos que eso también está siendo efectivamente violado, ¿no? No, o sea, hoy no hay nada que sostenga ningún tipo de situación. Sabemos que la única potencia posible de poder evitar que esto siga poniéndose de una manera más violenta es Estados Unidos y quién es el que lleva la estrategia militar en este preciso momento. Claro. Lo que se estima y lo que se habla en los grupos internacionalistas, porque esto se habla hace 11 años, o sea, reconozcamos que hace 11 años Sí. Nicolás Maduro está en el poder, que es posible que él deje la presidencia antes de que termine el año. Y todos dijimos, bueno, es imposible porque hace años que se habla esto, pero el tema de la presión No, militar bueno, por tener parte que de tener la Estados flota Unidos sur de Estados Unidos es distinto, ¿no? Eso te cambia es todo el distinto. escenario. Entonces Claro. se cree que sí, que antes de que termine el año puede ser muy probable que él voluntariamente deje el poder, aunque esto es decirlo, es muy difícil de poder decir que esto va a pasar. Por No supuesto, sabemos si va a por pasar, supuesto. porque lo dijo muchas veces y efectivamente, aunque tenga una presión militar, es muy difícil. Ahora, que haya una guerra en Latinoamérica, que hace años no hay una guerra, sería una locura y yo creo que ahí sí ya van a empezar a intervenir los estados Sí. latinoamericanos respecto a este tema. Ya el presidente colombiano habló, ya se pronunció ante el tema y vamos a empezar a ver cómo Chile ya se pronunció ante el tema, Bolivia, Sí, la la cuestión es que Argentina. son pronunciamientos que en realidad no te cambian la balanza, porque ninguno de los Y sí, presidentes que se pronuncian pueden hacerle frente al poderío de Estados Unidos, y mucho menos a un presidente tan disruptivo como Donald Trump, que uno, de todos modos, también está pensando qué puede estar negociando por detrás, ¿no? Pero más allá de eso, que como decís vos, ¿no? Es hacer futurología y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Eh, Hay un tema del que se está hablando también un poco y que tiene que ver sobre si efectivamente el cártel de los soles, del cual se dice que Nicolás Maduro es el líder, existe o no existe, ¿no? Si Estados Unidos le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, dijo que es un líder narcotraficante, le puso un precio a quien ayuda a detenerlo, una recompensa, quiero decir, y sin embargo hay un debate, che, ¿el cártel de los soles existe o es una entelequia de algún modo creada para justificar todo esto que está pasando? sí, a mí yo me río porque me parece una locura, ¿no? O sea, el Cártel de los Soles es un cártel que tiene más de 20 años, incluso por arriba de las presidencias de Nicolás Maduro, es conocido a nivel internacional, también el Tren de Aragua, o sea, se conoce que estos cárteles existen hace muchísimos años, que es una realidad, pero más allá de eso, obviamente que Nicolás Maduro por parte de la prensa y por parte de... También tiene una fake news y todo por detrás, y Ujú. obviamente Nicolás Maduro por parte de su equipo, sabemos que los están preparando para negar toda la situación. Es decir, Sí. ellos niegan todo, absolutamente todo, porque sabemos que dentro del derecho es negar todo hasta mostrar que somos culpables, ¿no? Entonces, él niega todo, él hasta desconoce la existencia del cartel de los soles, porque es lo que hoy y efectivamente, si está en una posición tan complicada, todos los presidentes lo harían, Mm. ¿no? No es la primera vez que los presidentes se Sí, comportan así respecto al narcotráfico. claro. Ha pasado en la Guyana, cuando fue el tema del narcoestado en Guyana y se habló un montón respecto a ese tema. El presidente de la Guyana hasta el día de hoy dice la palabra narco y se vuelve loco, Mm. empieza a decir un montón de cuestiones. Entonces, es difícil y es complicado cuando un presidente lo asocian al narcoterrorismo. Sin Es dudas. tan difícil desmanchar tu nombre después de eso. Entonces, hoy sabemos que su prensa lo obliga a decir y reconocer que no existe nada. O Mm. sea, negar todo. Sí, sí, Eh, sí. Eso diplomáticamente se hace siempre. O sea, eso es una realidad, es una estrategia.
Y dentro de este grupo que yo siempre les cuento que charlamos y debatimos, eso sabíamos que son estrategias que vienen de antaño acá en Latinoamérica, Claro, ¿no? totalmente, Primero totalmente. es que no tenemos que asumir bajo ningún concepto en este momento que se puede concretar una invasión. Es bastante complicada la invasión, Mm, aunque las tensiones son extremas. Tenemos que por el momento como reconocer que hay un aislamiento, sanciones y ataques selectivos, ¿no? Justamente a mm, lanchas, la manera en que lo exponen. Y obviamente lo que sí hay que reconocer, que en este momento ya mismo hay operaciones de inteligencia sobre Venezuela, claro, sabemos que la CIA ya está desplegada sobre Venezuela sí. y que solamente el cartel de los soles, para contestar tu pregunta, es literalmente un cartel para poder reconocer todo lo que está pasando atrás con Nicolás Maduro. Ujú, está bien. Si esto es verdad Sí. y que Estados Unidos reconoce legítimamente la destrucción del cártel de los soles e ir en contra y hacerle la guerra al narcotráfico a nivel internacional, qué hermoso sería, porque eso Mm, sería un hermoso para todos. Pero la verdad es que sí, por detrás hay un impacto verdadero claro, para poder total. derrocar, en efecto, Sí, sí, ya a sí, sí. Nicolás Maduro en su totalidad. Lo que Majo, sí habría que evaluar con esto, sí, sí. perdón, No, no, sería el termina. el impacto humanitario que hay por Mm, detrás de todo claro, esto, ¿no? claro, Sí, claro, dime. claro. Muchas gracias, Majo. Seguramente seguiremos No, hablando estos gracias a días ustedes. a medida que los hechos se vayan desencadenando. Un gran saludo. Por supuesto. Beso grande, que Nosotros tengan buen